problema, pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a utilizar el Zoom y vamos a transmitir a través de la página de Facebook Live por el medio del grupo Derecho Notarial. Ya ustedes pues ya saben cuál es el grupo, ya les va a ser más fácil integrarse y poder ver la clase por medio de ese enlace. Entonces, para que tomemos en consideración eso y no nos vamos a ver afectados con la clase como sucedió el día de hoy. Vayamos aprovechando estos cortos minutos, por favor. Les pido disculpas y comienzo de lleno con el contenido. Vamos a abordar el tema del derecho sucesorio. Deben de tomar en cuenta el primer presupuesto cuando nos referimos al derecho sucesorio. No se puede concebir, si lo quieren ver ustedes en forma o en un tiempo presente, no se concibe la existencia de relaciones jurídicas. Ya ustedes saben qué son las relaciones jurídicas. Pues es un término que no tendría por qué explicarles, pero para que lo tomen en consideración, pues no puede concebirse la existencia de relaciones jurídicas ni de derechos subjetivos perpetuos, porque pues estos no pueden ir más allá de la vida de la persona o sujeto de derecho. Es decir, no puede haber un derecho subjetivo que tarde más de una vida, sino esto va terminando de la persona, ¿sí? Entonces la muerte, pues entendiendo vista desde este punto de vista, va a poner término a la relación o al derecho respecto del sujeto. Eso es lo que debemos de tomar en consideración. Pero también, a la vez, va a plantear un problema del destino de los que tenían por titular al difunto. Algunas relaciones y algunos de esos derechos se van a extinguir radicalmente, pues por el carácter que en algún momento pues invisten, y otros, especialmente de naturaleza patrimonial, van a mantener su existencia y pasan a otro titular en sustitución de la persona fallecida. Pues desde este punto de vista, se va a perfilar al instituto de la sucesión por causa de muerte. Visto desde esta forma, vamos a abordar el primer aspecto. El primer aspecto es qué sucede con los bienes de la persona después de su muerte. Es decir, ¿quién se queda con esos bienes? ¿Quién tiene derecho de esos bienes de la persona? Entonces, por lo tanto, pues yo puedo entender que es factible que una persona haya otorgado testamento o no lo haya otorgado. En el proceso sucesorio, si otorgó testamento, pues obviamente va a ser un proceso sucesorio en la vía testamentaria. Si no otorgó testamento, tal como ya lo habíamos hablado, pues va a ser la vía intestada. Y si otorgó testamento, pero no se contemplaron todos los bienes que se tenían en ese testamento, obviamente va a ser forma mixta. Va a ser una parte por la vía testamentaria o va a ser la otra parte por la vía intestada. O bien puede ser que habían otorgado testamento o no se hayan, los bienes que se hayan contemplado en ese testamento ya no pertenecen o ya no pertenecían al titular al momento de haber fallecido, y por lo tanto, pues todos los nuevos bienes se van a seguir en la vía intestada. Pero también pudiera suceder algo más, que quizás si lo quieren ver ustedes desde este punto de vista, eh, pues si bien es cierto, se hubieran contemplado bienes, estos pues, siguieran vigentes al momento de haber fallecido el titular de ellos. También debemos de tomar en consideración que el testamento puede impugnarse, y si se impugna, pues obviamente esto va a depender de la resolución que admite el testamento o que en cierta forma pues admite la nulidad en algún momento de ese instrumento público. Eso es para que lo tomen ustedes en consideración. Esto pues obviamente puede poner en desventaja al titular de esos derechos, inevitablemente, y no hay de otra. Denme un segundo, por favor, denme un segundo. No. Entonces,
obviamente, cuando visualizamos esto, pues hay derechos que no se extinguen con la muerte, pues obvio. Estos derechos, pues en algún punto, pues deben de pasar hacia alguien más. También hay obligaciones que en algún momento, pues no se van a extinguir con la muerte, pero sí van a pasar a las personas que van a hacerse de esos derechos. Este instituto, conexo al régimen de familia y obviamente, pues vinculado al respeto de la familia, o de la última voluntad del decujus, del difunto, pues va a ser materia el derecho de sucesiones o derecho sucesorio, que es pues tema que vamos a abordar para poder entender las otras situaciones que son importantes pues determinar en algún momento eh, dentro del proyecto de sucesión hereditaria. Entonces, desde el punto de vista de la función práctica, el derecho sucesorio encuentra su razón de ser en la exigencia de proveer a la suerte el patrimonio que continúa existiendo, mientras que desaparece, pues por muerte de su titular y se extingue todo vínculo entre aquel y ese patrimonio. La persona en el momento tenía bienes, pues tenía un vínculo jurídico. Ya vimos en algún momento que las diversas razones por las cuales puede criticarse el derecho entre o la relación jurídica existente entre una persona y un bien jurídico, que pues puede contemplarse como un aspecto objetivo o subjetivo en determinado momento para algunos, pero que desde el punto de vista patrimonial hereditario, pues es importante traer a colación. ¿Por qué? Porque en algún momento esa relación jurídica se debe extinguir, pero va a crearse una nueva relación jurídica entre los herederos, los legatarios y obviamente los bienes del causante. Así de sencillo. En un momento pues van a transmitirse este conjunto de derechos. Desde el punto de vista jurídico, en la sucesión por causa de muerte, pues va a tener lugar un fenómeno por el cual un sujeto o el sujeto de las relaciones jurídicas patrimoniales que sustituya o entra en lugar de otro, pues van a permanecer objetivamente inalterados los derechos que tenían por titular al sujeto original. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta, realizándose pues de esta forma un cambio subjetivo en la forma de manifestarse aquellas relaciones jurídicas. Los derechos y deberes de una persona, pues obviamente no se van a extinguir por regla general con la muerte de este. Desde este aspecto y cuando normalmente se estudian, a veces me preguntan, pues, ¿existen excepciones a la regla general? Y pues obviamente sí existen excepciones a esta regla general. Patria potestad, puede incluso considerarse la mano mariti, por ejemplo, que se extingue con la muerte del padre y del marido, respectivamente. El usufructo termina con la muerte del usufructuario y las acciones penales pues también se van a extinguir igualmente por la muerte del deudor. Las obligaciones accesorias derivadas de una esponsio, de una fideipromisio, si ustedes pues estudiamos más detenida cuenta esto, pues cesan también con la muerte del fiador. Con todo, el número de estas excepciones es muy corto si se compara con la cantidad de derechos y deberes que sobreviven a la muerte de su titular o el sujeto obligado. Cuestiones pues que en algún punto vamos a estudiar, ya he tenido en cuenta, solo el margen de un derecho particional como se examina ya en algunos países, o inclusive cuando ustedes ya están atendiendo una junta de herederos donde ya se van a discutir estos temas, debe y se cobra real importancia a quién van a transmitir esos derechos y obligaciones. O, indudablemente, si solo estamos hablando de un heredero o un legatario, pues es solo esa persona. Indudablemente, si solo estamos hablando de un heredero o un legatario, lo digo por favor, solo esa persona. Indudablemente, si solo estamos hablando de un heredero o un legatario. Entonces, visto desde este punto de vista, quiero que tomemos en cuenta esto.
resumen de esta pequeña introducción, la persona que en vida ha tenido determinados bienes, derechos, obviamente esos bienes cargados de derechos y obligaciones, estos derechos y esta carga de obligaciones no se va a extinguir con la muerte, sino se van a transmitir. ¿Qué es lo que se examina dentro de esa transmisión de derechos? En primer punto es la aceptación en sí de los herederos o legatarios a la herencia o el rechazo o el repudio en algún punto de estos bienes y estos derechos, porque también se puede rechazar. El heredero puede decir, mire, yo no quiero nada, yo realmente no considero viable aceptar esta herencia. Y primero, bueno, en algún punto, ¿por qué? Porque muchas veces la carga de obligaciones puede ser superior al monto de los bienes que en algún punto pues se le puedan dejar. Y visto desde esa magnitud, eh, pues al heredero como que no se le va a hacer muy bonito quedarse con una casa cuando pues el conjunto de obligaciones pues sea superior a lo que pueda soportar o en algún momento pueda tener con ese bien. Entonces, pues son consideraciones en algún aspecto de la práctica del derecho notarial que ustedes sí deben de tomar en cuenta y que obviamente pues les va a afectar si ustedes asesoran una forma no idónea a su cliente respecto a la aceptación o al rechazo de la herencia. Los deberes y derechos de una persona, pues, vistos desde la regla general, pues no se van a extinguir con la muerte. Así de sencillo. La idea de un derecho de sucesión concebido como unidad sistemática eh, la vamos a encontrar por primera vez. Si ustedes leen un poco esto, pues, y si quieren lo anotan en la Instituta de Gallo. Ahí vamos a encontrar que por primera vez la idea del derecho de sucesión. Obviamente, aunque esta exposición acusa considerables defectos, vamos a notar o vamos a considerar que sí se le estima como un primer intento. La Instituta de Justiano también es otro sustento de esto y sigue el mismo sistema optado por Gallo, que pues obviamente no alcanzó desarrollo, eh, si no estoy mal, hasta llegar a la jurisprudencia naturalista. Acá me estoy refiriendo a los siglos XVII y XVIII. Pues obviamente acá vamos a considerar también el desarrollo del derecho sucesorio y vamos a estudiarlo en estrecha conexión con el derecho de familia, por obvias razones, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? ¿Qué es lo que no se va a transmitir con la muerte de la persona? Ya dijimos, responsabilidades penales, obviamente la responsabilidad penal es personal. Bajo este punto de vista, eso no se va a transmitir. Tampoco sería objetivo que si alguien es responsable de un delito, le vaya a transmitir esa responsabilidad penal a sus herederos. Yo sé que este tema a veces puede parecer un poco cargado, pero es sencillo, solo es de entenderlo. Con estas primeras ideas pregunto, ¿hemos entendido o hay algún punto de discusión? Está bien, licenciado. ¿Sí? Vamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué puede darse en la práctica notarial? Por ejemplo, son 3 herederos y un heredero, pues, no llega el día a la junta de herederos y el heredero dice: "Mire, yo no acepto la herencia, la rechazo, no me conviene". Bueno, se puede tomar nota. ¿Qué sucede? Y ojo, todo tiene que quedar por escrito. Así, la no aceptación de la herencia debe darse por escrito. Pero en la práctica, cuando no se toma en consideración eso, muchas veces, aunque el heredero diga la rechazo, pero si no firma, si no aparece constancia de que no la ha aceptado como tal, el problema que se puede derivar es que en el futuro un primer elemento de la jurisdicción voluntaria es que puede someterse a revisión por un juez de primera instancia. Y si eso no consta por escrito, aunque ustedes consignen el acta que tal y tal persona como heredero ha rechazado pues su derecho a la herencia,
puede repercutir en la resolución notarial, obviamente, al momento de declararse los herederos. Que esta persona pudiera decir en el futuro, mire, es que yo no la rechacé, a mí no me tomaron o tampoco me llamaron, o yo sí estuve presente, pero yo dije que sí. Y votarles todo el proceso sucesorio que se llevó 1 o 2 años. ¿Y qué tienen que tener ustedes especial cuidado? Que si bien es cierto, existe, ya sea a través de testamento, ya sea a través de una, un proceso sucesorio intestado, aunque esté la persona y tenga los derechos como heredero, esta puede decir no. Pero si no acepta la herencia, esa no aceptación debe de constar por escrito. Y es un especial cuidado que deben de tener ustedes como notarios, porque la no aceptación no se infiere, sino se debe de probar. Por lo tanto, debe constar por escrito para que al momento de remitirse, pues obviamente, y de ser aprobada como corresponde, para que ustedes no tengan ningún problema, pues esto debe de constar legalmente, y así ustedes no tienen ningún inconveniente con posterioridad a que ese proyecto proceso sucesorio pues se les vaya a caer o vaya a tener algún problema en el futuro, y obviamente pues no afecten a sus clientes. ¿Qué otros problemas pueden darse en este caso? Cuando es un solo bien. Muchas veces los herederos ya han formado o ya han dividido el bien, es decir, ya lo han parceleado y ellos cada uno pues ha tomado, según él, los bienes que le corresponden. Es importante que en algún punto pueda constar el acuerdo de ellos sobre qué parte de los bienes le corresponde. Ojo, esto no quiere decir que en el futuro legalmente esto no vaya a traer ciertas repercusiones, como por ejemplo, recuérdese que en la herencia, por medio del proceso sucesorio, se crea copropiedad. Al crearse copropiedad, pues obviamente todos van a ser propietarios de una forma equitativa o igual respecto a los otros herederos, ¿va? Siempre y cuando no, en el testamento no se haya dejado un porcentaje para cada uno, pero si fue intestado, todos van a tener el mismo derecho respecto a los otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que no importa, y eso tienen que hacérselo ver ustedes a sus clientes, que no importa que cada uno haya segmentado una parte de bien que según él le corresponda. Si en el futuro, al momento de crearse copropiedad, pues se define que alguien pues está abusando de su derecho a copropiedad, pues se le puede esto delimitar o definir por medio de un juez. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Pregunto, si hay alguna duda al respecto hasta acá. No, licenciado. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, por el horario y por respeto a su otro catedrático, nos vamos a quedar el día de hoy, el miércoles vamos a avanzar más. Les pido disculpas, pero no fue inconveniente su servidor. Si hay alguna situación, pues hay que compensar. Vamos a ver si de pronto lo hacemos día sábado. Y le pido disculpas a ustedes porque pues es un derecho que ustedes tienen, pero no quedó en las manos de su servidor el que el sistema pues nos fallara el día de hoy, pero vamos a ver cómo compensamos y cómo adelantamos en estos temas para no fallarles a ustedes y que al final pues tengan ustedes las clases como corresponde. Lo bueno es que ya pues tenemos esta alternativa y a la próxima sí o sí vamos a utilizarla como corresponde. Entonces, quedamos el día de hoy así. Les deseo feliz noche, que descansen y nos vemos el miércoles. Gracias, gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado.